Sentate, relájate y escucha. Continuamos. Fin de espacio publicitario. Así comienza Peronismo sin gradualismo. Peronismo sin gradualismo. Un programa para el aporte a la reconstrucción nacional. Por la soberanía y la industria nacional, por la liberación y la justicia social, el legado Perón. Por otro 17 grises, queremos un peronismo sin gradualismo. Por la Argentina que soñó San Martín, construyendo un futuro sin fin, gritamos con convicción y emoción. Queremos un peronismo sin gradualismo. Dos conceptos sirven para encuadrar la enorme movilización como hecho social, hecho político, evento cultural que se desarrolló ayer en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades del país, la mayoría de las ciudades y pueblos del país. Uno es la masividad de la movilización que hemos denominado estudiantazo, o no podríamos decir, sería muy complejo decir universitariazo, pero la universidad generó un evento de magnitud. Nunca hay tantas movilizaciones tan potentes en la historia de la Argentina. No se recuerdan dos movilizaciones de un sujeto social y político colectivo, de un pedazo de la comunidad organizada en la Argentina, que reúna más de 1 millón de personas, en abril y ahora. El otro concepto es el jaque al gobierno. Por eso, la miniatura de este programa habla de el estudiantazo, el argentinazo que puso en jaque al gobierno nacional. Digamos argentinazo porque en la historia argentina hubo cordobazos, viborazos, rosariazos, argentinazo como el del 20 de diciembre, 19-20 de diciembre del 2001. Esta pueblada pacífica que se generó desde las aulas, desde los patios de las facultades, en los claustros académicos, con los rectores, con toda la comunidad educativa, inclusive ayer era muy grande la columna, por ejemplo, de la CETERA, que junto a la CONADO Histórica son la rama de una de las centrales sindicales, la CTA, que constituyen la política educativa y la organización de los docentes. También fueron muy importantes las columnas sindicales, que originalmente estaban convocados sus cuerpos delegados, cuerpos orgánicos, pero allí estaban en muy buen número. Lo mismo que los movimientos sociales, las organizaciones populares, que el peronismo históricamente dijo Organizaciones Libres del Pueblo. Era muy importante la columna de la provincia de Buenos Aires, que no estuvo en el foco central porque la plaza estaba dada a los estudiantes. Bueno, por supuesto que hay partidos que se cuelan y es difícil ordenar eso, pero la provincia de Buenos Aires se le había pedido que se ponga sobre la avenida Entre Ríos y fueron cuadras y cuadras de grupos de la provincia de Buenos Aires que acompañaron con la vicegobernadora en ejercicio del gobierno en la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, encabezando varios ministros que además tuvieron la tarea de convocar. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente la comunidad educativa fue determinante en el proceso de convocatoria, de movilización, en el hacer un acto, sino que también hubo una enorme participación social, que como todo evento político genera una reacción. La reacción de Milei era la reacción esperable, nunca tan claro cómo una persona es predecible y lo que antes era gracioso ahora ya empieza a irritar. Antes era gracioso su disrupción, su actitud grosera, porque era novedosa. Ya la actitud grosera empieza a ser cuestionada, sobre todo cuando se es grosero ante una enorme cantidad de argentinos y argentinas que se movilizaron, pero además cuando la convocatoria tiene un acompañamiento, un aval de el 70% según las medidoras
que hicieron este trabajo antes de la convocatoria, antes de la movilización, con lo cual ahora habría que analizar y veremos cómo reacciona la sociedad que en forma activa fue a la calle o en forma pasiva acompaña la convocatoria de distintos actores sociales con centro en la universidad. También tenemos que decir que el otro concepto, el concepto del jaque, es un concepto del juego, es un concepto de las reglas, pero también, como las reglas y el juego tienen lógicas, hay una lógica que empieza a desenvolverse en la política argentina. Tenemos que ver que este hombre, que no es el heredero o hijo o candidato presidente porque fue acompañado por un gran partido, un movimiento nacional, un movimiento social, una organización sindical, algo importante, sino que recién consigue hacer un partido chico, se llama La Libertad Avanza, que tiene la capacidad de movilizar con micros y con aparato 10.000 personas, dijo Milei, pero las mediciones más realistas hablan de 3.000, 4.000, 5.000 personas en un lugar chico. Todos conocemos, alguna vez hemos hecho actos y han reventado siempre el Parque Lezama. Así que una tribunita y gente en la explanada. Eso muestra la debilidad de origen de un presidente que reaccionó como se imaginaba uno que iba a reaccionar y a partir de eso empieza a verse ya un proceso de descontar el tiempo. En el último programa, en los últimos 2 programas, hablamos de que están deshojando la margarita, que ya empezó el tiempo de descuento, porque además de lo previsible de él, también son previsibles los grupos económicos, que es el verdadero sustento del gobierno de Milei. Los grupos económicos, cuando vean que no puede pagar la deuda externa, a Rodríguez Sá no se lo perdonaron, y además Rodríguez Sá era peronista y tenía peso y duró poco. Cuando el presidente vea que no puede parar el proceso inflacionario y los grupos económicos empiecen a oler que ya tuvieron bastante, a partir de que ya tuvieron bastante capacidad de enriquecerse y de ganar el dinero que vinieron a buscar con el presidente Milei, dirán que van a ir a buscar a otro costal, van a ir a resolver el problema de la gobernabilidad, de la estabilidad política en otro lugar. Los grupos económicos tuvieron enormes ganancias en todo este periodo, entraron en nichos de negocios que hasta ahora no habían entrado, con el DNU, con la ley Bases, tuvieron ganancias extraordinarias que en algunos casos alcanzó el 500 o el 1000% anual en lo que va del año. Por supuesto, por ejemplo, los laboratorios, todos pueden percibir el aumento que tuvieron los precios de los medicamentos, los alimentos envasados, los alimentos de la industria alimentaria y, por supuesto, todo el rubro de la medicina prepaga, grandes rubros de la actividad económica de la Argentina. Digamos entonces que hay un final que empieza a hacerse perceptible. Las encuestas dicen que Milei bajó ya del 40 al 30 y pico, ya rozando un núcleo duro, que no es un núcleo duro de él solamente, sino es el núcleo duro de ese sector antiperonista que le va a bancar toda la que tenga que bancarle, inclusive siendo afectados sus propios intereses de clase, intereses de sector, personales, individuales. Aunque pierda el laburo, mucha gente va a mantenerse en una posición dura respecto del futuro, de bancar, de tolerar el escenario político. Pero los estudiantes pusieron en jaque al gobierno nacional. Milei está irritado, vetó, y a esto quería ir, el presupuesto universitario y empieza a hablarse de que no habrá financiamiento
educativo que sea vetable en la medida que el Congreso Nacional va a rechazar el veto de Milei, porque lo que sectores políticos que estuvieron ayer en la movilización y lo que se van expidiendo han estado amagando y empiezan a expresarse como un frente temporario, pragmático, que va a defender el presupuesto universitario. Así que en este programa hoy vamos a escuchar a sectores comunitarios de la educación, sectores que ayer estuvieron movilizados, por supuesto, sectores que tienen mucho que decir, no solamente porque sean sectores que expresan una realidad política dentro del ámbito educativo, sino vamos a escuchar a peronistas también del ámbito educativo. Así que está con nosotros Agustina Perrota, que es la responsable, le vamos a preguntar a ella, secretaria general de la Juventud Universitaria Peronista de La Plata. ¿Cómo anda, querida Agustina? Gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me sorprendiste gratamente que te agarramos medio a traspié a la mañana para hacerte la entrevista y muy amablemente accediste. ¿Cómo viviste ayer el evento? Nosotros estamos, te cuento, con un programa que tiene un título. Dice, estudiantazo argentinazo que puso en jaque al gobierno de Milei. Y bueno, estos dos conceptos son los conceptos que nosotros creemos engloban el escenario político por venir, dado que el presidente bajó del 60 al 50, del 50 al 40, del 40 al... ya están hablando del 30, antes de la movilización de ayer, y ayer fueron los sectores medios, muchos de los cuales votaron a Milei, que estuvieron en la calle, por supuesto, con un sector muy amplio de la comunidad, con los sectores sindicales, con los estudiantes que piensan de forma distinta, una gran fuerza unitaria de la comunidad universitaria. Contanos, ¿cómo viviste ayer? La movilización de ayer fue una nueva movilización histórica, como esperábamos, un escenario similar a lo que fue el 23 de abril, donde millones de jóvenes a lo largo y ancho del país salimos a las calles, rebalsamos las calles, pensando en nuestro futuro y defendiendo nuestro futuro. Eso que decían ahí de que se puso en jaque al gobierno de Milei, verdaderamente nos hubiera encantado que así sea y era el objetivo, pero hoy encontrarnos con el veto horas después de la marcha, sin duda nos demuestra que este presidente vino a gobernar con crueldad como práctica política, que quiere destruir lo que funciona, que quiere... que ese cinismo de jugar y de que movilizamos y de que fuimos millones y luego de eso firmar el veto, hay que ver hasta cuándo el pueblo se sigue aguantando estas formas de hacer política de este gobierno. Lo de ayer fue muy importante, sin duda desde lo simbólico también, de que no solo participamos estudiantes que somos parte de agrupaciones y que decidimos militar en la universidad, sino que participaron miles y miles de compañeros que fueron de forma autoconvocada y que sentían que quedarse en su casa mientras se estaba discutiendo si vamos a poder seguir estudiando o no era una injusticia, y ahí estuvimos en las calles. Sin duda, para quienes militamos, fuera nuestra responsabilidad y la llevamos adelante desde la Juventud Universitaria Peronista, de hablar con compañero, con compañera, de cada vez que íbamos a las aulas, hablar de la marcha de mañana, y eso hicimos y se vio reflejado en la gran movilización del día de ayer. Pero vos sabés que me encanta además el recorrido que hiciste, y tengo la idea de que si pensamos juntos en el futuro, porque de esto se trata la política, de pensar el futuro, proyectar y de diseñar cosas, uno puede evaluar a partir de una hipótesis que tiene para adelante que el apoyo social de Milei es un apoyo que se va achicando y que con el veto y haberse clavado
pone, no estamos hablando de jaque mate, estamos hablando de jaque, no sé si jugás al ajedrez, pero en el jaque es una medida que obliga a mover al otro, ¿no? Bueno, ahí estás asediando al rey, y nosotros estamos, el movimiento popular asedió al rey. El rey hay que mover y proteger al rey. El rey se mueve ahora con una acción que es la de vetar. Pero después va a venir el Congreso y va a rechazar el veto, con lo cual el rey va a estar desnudo desde el punto de vista de que a partir de eso tiene que resolver que lo que tenía pensado de recorte presupuestario y ajuste brutal en todas las áreas de la inversión pública va a tener modificaciones, y eso se lo tiene que explicar al Fondo Monetario Internacional, a lo que Macri decía era el círculo rojo, nosotros decimos la oligarquía, el imperialismo. Esos son tipologías viejas pero más útiles para poder entender la configuración sociológica de lo que enfrentamos. Entonces, nosotros decimos que es un jaque, no un jaque mate definitivo, pero esta pueblada pacífica que se dio en todo el país condiciona el escenario político para adelante de Milei, porque empieza a estar en retroceso. Viste que el hombre, o puede empezar a estar en retroceso, viste que el hombre siempre está a la ofensiva, no se baja de ninguna, y ahora va a tener que recalcular. ¿Lo ves así un poquito? Me gustaría verlo de forma más positiva, como lo veo verdaderamente, porque que haya firmado el veto ayer es una muestra grave de que quiere hacer de cuenta que no le importó la movilización de ayer este presidente, y obvio, que claro, y demuestra al pueblo. Sí, y no escuchar es grave en un dirigente político, entendemos. Sí, sí. Después, obviamente que estaremos haciendo todo lo posible, todo lo que está en nuestro alcance para que los senadores rechacen el veto a esta ley. Verdaderamente lo que pasó en diputados para nosotros es una alarma, una ley que se aprobó con más de 2/3 en diputados y en senadores, y luego se vetó, y el veto fue incluso aceptado por quienes habían propuesto la ley. Están pasando cosas sin sentido en nuestras cámaras verdaderamente. Entonces, esperamos que eso mismo no se repita ahora con la ley del presupuesto universitario. Si no le quieren aumentar 15.000 pesos a nuestros jubilados, a nuestros abuelos y a nuestras abuelas, ya no sabemos qué piensan, cómo resolver esto del veto al presupuesto universitario. Lo que sí sabemos es que no nos podemos quedar de brazos cruzados, eso bajo ninguna circunstancia. Más que nunca, toda esta bronca que da, cómo se sigue manejando este presidente, la tenemos que canalizar en militancia, en organizarnos, en volver a rebalsar las calles, en no ser 1 millón, sino en ser 2 millones, porque no podemos permitir que se avance así sobre nuestra universidad. En los últimos tiempos viene aumentando los servicios, la luz, el gas, los alquileres ya son imposibles, aumenta el transporte, aumenta la comida. Y lo único que le hizo al presidente frenar algo fue la marcha del 23 de abril, cuando tuvo que aumentar los gastos de funcionamiento de las universidades luego de esa histórica movilización. Entonces entendemos que tendremos que el escenario del día de ayer repetirlo la cantidad de veces que sea necesario para que aumente lo que falta, que es los gastos de salario a nuestros docentes y nuestros no docentes, porque se ve que los docentes renuncian, se ve que tienen que buscar otros trabajos, y todo eso afecta a nuestra calidad académica. Así es. Me encanta este debate al aire libre. El otro día hicimos una actividad enorme y con los 20 años del Movimiento Octubre, sí hubo también un debate muy piola entre la UTEP y el ministro de Gobierno y nosotros, y al aire, y el peronismo está debatiendo. Inclusive debatiendo hacia dónde vamos y cuáles son los límites del proceso político actual. En general hay un debate en torno de que algunos consideramos que este gobierno se va a terminar rápidamente, que no tiene forma de sobrevivir a sus contradicciones, puede ser antes o después de las elecciones medias, eso ya es el destino, no lo marcamos nosotros, lo marca el pueblo. Pero también hay otros compañeros que consideran que el proceso va a ser largo, y bueno, todos consideramos que el proceso termine de la manera que termine, va a ser duro.
Ahora, lo que es objetivo es que hay un enorme sector de que lo ha votado, que es el sector universitario, o hay gente dentro de la universidad que lo ha votado, que está haciendo una experiencia, ¿no? ¿Vos estudiás qué carrera? Yo estoy en 4º año de medicina. Medicina. ¿Y en tus aulas cómo lo viviste? Todo el proceso de asamblea. Yo he estudiado en la Universidad de La Plata, también soy recibido en la UNLP y bueno, y hoy estoy haciendo un doctorado pero voy los sábados, así que me pierdo los debates en las aulas. Y entonces te quiero hacer a vos la consulta de cómo viviste estos días, que debe ser de un bullicio fascinante. ¿Cuánta gente participa de las asambleas? ¿Qué dicen? ¿Qué posiciones hay? Sin duda la participación es menos de lo que la emergencia universitaria que estamos atravesando amerita. Eso es una preocupación para nosotros que nos requiere redoblar esfuerzos. A la vez también entendemos que es parte del contexto, que los pibes y las pibas hoy tienen que trabajar, hoy tienen que dedicarse a mantener a su familia, el poco tiempo libre es dedicárselo al estudio. Entonces entendemos que también es parte del contexto que se haya perdido la fuerza de lo que pasó el 23 de abril. Nosotros, yo milito en la agrupación Remediar, en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP, y bueno, como decían al principio, somos parte de la JUP, la Juventud Universitaria Peronista, y nos dimos fuertemente el trabajo de ir aula por aula a hablar con nuestros compañeros y compañeras. La escucha era absoluta, eso para nosotros es muy positivo. Explicábamos que estamos en emergencia, explicábamos que se aprobó una ley que solucionaría todos los problemas presupuestarios, pero que el presidente Javier la quiere vetar. Nos tomamos el trabajo de explicárselo compañero a compañero, también repartiendo volantes, también estuvimos organizando clases públicas en las últimas semanas con profesores que incluso son parte de los gremios y que entienden lo que estamos atravesando y entienden la importancia de organizarnos. Entonces salíamos con las clases a la calle, mismo ahí. En toda la recepción fue muy buena. Obviamente que no faltan comentarios de por qué se politiza la universidad. Ya nos cansamos de explicar, obviamente, que la universidad... Eso es histórico, viene de la época de los dinosaurios, cuando íbamos nosotros a la facultad también, que también decían, ¿por qué politizan? Y si en un lugar de la ciencia no hay debate político, es como una contradicción. No, totalmente. Pero bueno, ahí nos tenemos que armar de paciencia, nunca ir a la confrontación, sino explicarlo y que algo de lo que uno le diga a esa persona que piensa que la salud no es política, que la educación no es política, que la educación pública no es política, que algo de lo que le digamos le quede resonando y haciendo idea. Así que bueno, cuesta a veces, pero hay que armarse de paciencia y explicar y darnos los debates con cada estudiante. ¿Eso pasó en medicina y en todas las facultades o solo en medicina? ¿Vos percibís que eso pasa en las otras que son más ruidosas, tipo la de sociales, o sea que en La Plata se llama humanidades, en psicología, ahí tiene que haber siempre más actividad, ¿no? Claro, hay facultades más permeables, más politizadas, con los estudiantes más conectados con la realidad. Y que capaz es más sencillo dar estos debates y que a la vez requiere una profundización. Claro. Yo muchos años ya en ciencias médicas, entonces es un estudiantado que lo conozco muy de cerca y hay que explicar todo capaz de forma más sencilla, porque capaz los compañeros el único acercamiento que tienen a lo que está pasando con la ley presupuestaria es lo que le podemos decir nosotros. Capaz no son compañeros que están interiorizados en leer y en leer capaz en los medios. Entonces hay que siempre empezar a contarlo desde cero y eso es lo que hacemos todos los días. Sí, en todas las facultades, en todo hay algún que otro comentario, en algunas más, en otras menos. Médicas siempre fue considerado una de las facultades más difíciles, claro. Con nosotros, más lejanas a la realidad. Incluso, bueno, es el colmo, ¿no? Porque estamos estudiando profesiones de la salud y decimos que son capaz un estudiantado más alejado de la realidad, pero pasa.
Y bueno, incluso siendo una facultad con esas características, la recepción es muy buena y los comentarios capaz negativos son muy, muy, muy minoritarios. Entonces eso para nosotros también es muy positivo. Buenísimo. Por último, preguntarte, ¿cuánta gente vino? Vinieron en tren, varios trenes seguramente, que es difícil estimar porque la gente se va subiendo a distintos trenes a lo largo del día, pero imagino que han sido miles y miles de jóvenes de las facultades, de las agrupaciones convocadas por los centros estudiantes, por la FULP, que debe haber tenido una convocatoria especial en el tren. Es difícil ahora movilizarse en tren porque cuando la gente se sube al tren se llena de inspectores y hay toda una precaución para que no se llegue a la ciudad de Buenos Aires. Por lo menos eso le pasa a los movimientos sociales. Contanos cómo es la movilización. Es la trastienda, es el backstage de las movilizaciones que nunca te lo dicen en ningún medio, y acá que es un medio, un programa de streaming peronista, podemos contar esto. ¿Qué pasa con la movilización de los estudiantes cuando se suben al tren? Sí, nosotros como Juventud Universitaria Peronista de La Plata somos presidencia de la FULP, la Federación Universitaria de La Plata, así que también tenemos esa responsabilidad de que la marcha y todo sea lo más organizado posible. Nosotros, nos juntamos ayer muy temprano, a las 8 de la mañana en nuestra unidad básica, que es además cerca de la estación. Luego fuimos a la estación, fuimos más de 1.500 compañeros que movilizamos por la FULP de La Plata. Movilizamos, como vos decías, ahí en tren, con mucha alegría, cantando y también dándonos ahí el debate de dónde estamos yendo y de por qué estamos yendo ayer a la Plaza de los Dos Congresos. También es una instancia para aprovechar en ese sentido. Y obviamente toda la movilización con la mayor prolijidad posible, porque la amenaza de represión siempre está. Nosotros movilizamos con sogas incluso para que todos los compañeros y compañeras estén contenidos. Y obviamente con banderas, pero sobre todo con la alegría peronista que nos caracteriza, siempre llevando a Perón, a Evita, a Néstor y a Cristina por delante también, y pensando que en la universidad pública como hoy nos toca a nosotros, así que más motivos para defenderla. Bueno, yo te agradezco enormemente, Agustina, que nos hayas acompañado en el programa. Te vamos a seguir llamando porque el conflicto universitario es algo que va a continuar. Pasó en el 2001, más o menos para la misma época. López Murphy era el ministro de Economía, era más débil. Lo de la Rúa, se pone en más macho, más duro, más áspero, pero también la gente ya se aburre rápido de argumentos procaces y debates sin sentido, las mentiras. Ya se le tomó el pulso al hombre y ya aburre, y estamos de la anomia pasando al enojo y todavía falta un poco para la bronca. Pero hay una pueblada que vivimos ayer, pacífica, ordenada, llena de esperanza de la gente que pedía por el futuro de la Argentina, que es la educación. No hay que olvidarse que para hablar de educación, Milei lo primero que hizo fue hablar de los vouchers, porque había un debate ayer entre nuestras barriadas, digamos, que les costaba a algunos ir y discutían sobre, pero los estudiantes no han bancado a los jubilados, cada vez que vamos a la calle no nos acompañan, y entonces nosotros, trabajando la unidad siempre, planteábamos que no había que olvidarse que Milei había empezado a hablar de la educación no universitaria, de la educación secundaria y la educación primaria, que iba a avanzar con el proceso de achicamiento presupuestario de todo el sistema educativo. Si hay un 30, acá estoy con un licenciado en economía, ahora en el rato que viene vamos a hablar de números, pero recuerdo que siempre es un acumulado entre Estado nacional y estados provinciales de alrededor del 30% de inversión pública, entre ellos un 10, un 15 es el sector educativo, el sector universitario es el menor, educación y cultura en realidad. El sector educativo es el menor, pero ¿dónde tienen que recortar? Tienen que recortar en el futuro
y en el futuro inmediato, que son el sector previsional. Son los dos grandes lugares donde hay inversión por parte del Estado Nacional, y entonces ahí tiene que achicar. Y está con lo de previsión, encasquillado con que quiere recortar en los abuelos, los jubilados, y por eso hay represión a los viejos, y con los jóvenes que hacen grandes movilizaciones, todavía no han podido, y yo creo que es una batalla en la que el hombre que está hackeado no va a poder ganar. Pero bueno, eso lo veremos. La próxima vemos cómo sucedió. Estoy seguro que te vas a poner contento si el jaque funcionó. Muchísimas gracias. Un saludo enorme a todos. Un beso grande, gracias. Ahí estábamos con Agustina, espectacular, una entrevista. Estamos sacando muchos jóvenes últimamente, están viendo los pibes de los barrios, los pibes liberados, vinieron acá, Agustina, porque le dijimos rápido, no pudo venir, pero yo creo que las próximas puede llegar a estar. Vamos a invitar gente de la UBA. Bueno, vos sos un joven también, dentro de todo. Segunda juventud. Segunda juventud. Pero se echa para atrás, che. ¿Qué nos queda a nosotros que nos consideramos jóvenes? Tercera juventud ya. Che, así que, bueno, estábamos haciendo este recorrido. Lo hicimos con Agustina. Se dio una linda... un matiz, un debate. Matiz sobre el futuro de la Argentina. Yo vuelvo a decirte, con mucha expectativa y además con fe en el futuro, en nuestro pueblo, que se está levantando, que está considerando el agravio, el desprecio y el daño que se le está haciendo al pueblo. Y entonces siento que la movilización de ayer, que fue enorme, aunque viste que Agustina decía que no había mucha participación en sus aulas de medicina, por eso le pregunté, claro, por qué en otras facultades seguramente hay más participación. No me quiero imaginar lo que es trabajo social, lo que es humanidades sociales en la UBA o en otras facultades, en las humanísticas seguramente hay más participación, pero aquí hay un momento, entonces decíamos, de Pueblada, que hackea, no definitivamente, porque el otro es jaque mate, claro, que hackea al gobierno nacional y que lo va a obligar a vetar, ya vetó, y ahora el Congreso va a rechazar el veto, con lo cual el presidente queda desnudo. Ese es el jaque que por ahora el pueblo, en una buena jugada, ha construido y ha empujado a una dirigencia política. De esto no hablamos y vamos a compartir con vos. Ha empujado a la dirigencia política y a los grupos asociados, digamos, estudiantes, trabajadores, docentes, claustros, a expresarse. Por eso que ayer me echó un poco los coquitos, pero tiene una representación acumulada, no cabe ninguna duda, el radicalismo en general y Jacobiti en particular. Ver un debate en TN entre Jacobiti y el subsecretario de Políticas Universitarias ¿de este gobierno, Álvarez, el hijo de aquel dirigente peronista tan reconocido. Tenemos ese debate, una aproximación, creo que tenemos una síntesis de ese debate. No sé si lo pudieron cortar, creo que está completo, pero lo que tengamos, en todo caso lo vamos poniendo. Ahí está, ahí se pudo. Amanecimos con el veto, finalmente, ya se sabía que iba a haber... Eso es lo que recién veíamos, era una síntesis que hizo Graña, que también la vamos a pasar, pero ahora vemos el debate. Ahora porque dicen que inventan alumnos fantasmas, pero en realidad el porcentaje sobre el PBI. Hoy esto es el 2023. Para el 2025, tu gobierno propone bajar a casi la mitad el presupuesto universitario en porcentaje con el PBI. Y recordamos que lo que están decidiendo es desfinanciar una de las pocas cosas que en el Estado funciona bien, porque eso lo reconoce la sociedad, lo reconocen los rankings internacionales. Y la ley de financiamiento universitario no es una cuestión de costo fiscal, porque representa nada más
que el 0,14% del PBI. Es una cuestión de prioridades. Por eso quiero aprovechar este momento, gracias por la invitación, para pedirle al presidente Milei que cambie. Ya cambió varias veces y lo puede hacer una vez más en estos 10 meses. Que recapacite y que no vete la ley de financiamiento universitario. Bien, ya se cumplieron los dos. Le quiero aclarar una cosa, Emiliano, no lo interrumpí. Habíamos quedado de no mostrar cuadros, así como el que hizo recién. Sí tener papeles. No sabía, me dijeron que no se podían traer filminas, no cuadros. No, pero bueno, se lo aclaramos. Vamos con entonces sus 2 minutos, Alejandro Álvarez. Bueno, aclarando el tema, porque como es la campaña del miedo permanente, como hicieron en el anterior conflicto, apagando las luces de las universidades, cuando estaban perfectamente pagas todas las boletas de luz, me encargué de comprobarlo. Las universidades no se van a cerrar, las universidades van a estar financiadas como están financiadas ahora. Prueba de ello que tenemos el segundo cuatrimestre en perfecto funcionamiento, a pesar del boicot permanente de muchos sindicalistas. Que se quede tranquila la población, que nosotros vamos a financiar la universidad. Lo que no vamos a permitir es que sea utilizada para fines que no fueron creadas. La universidad se creó para educar, para dar clase, para tener investigadores, para extensión. No se creó para sostener un armado político, como está sucediendo en este momento y como quedó demostrado hoy en la marcha, donde claramente se vio que es el intento de la reconstrucción de un frente contra el gobierno. Bien. Tiene algunos segundos más, no sé si... No, está muy bien. Está bien. Entonces, Emiliano Jacobiti, su minuto de réplica. Alejandro, nos conocemos. Esto no es Twitter. Esto es entre vos y yo. Los dos somos profesores universitarios. Vos estás como subsecretario de Políticas Universitarias en este debate y yo como vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. Es importante que digamos la verdad. Esto no es una cuestión de plata ni es una cuestión de transparencia. Es una cuestión de prioridades. El gobierno decidió bajarle los impuestos a los más ricos de la Argentina con un costo fiscal de 3 veces lo que sale esta ley de financiamiento universitario. Y compró aviones de guerra sin ningún conflicto bélico en puerta por el mismo monto que significan el presupuesto de la Universidad de La Plata y de Córdoba juntos. Bueno, me lo comí todo el debate ayer. La verdad que estaba sobregirado con la movilización, pero cualquiera diría, este es un aburrido, a esa hora de la noche mirando un debate entre estos dos aburridos, sobre todo Jacobiti, es muy aburrido. Es como son algunos de ese partido que son aburridos, no se les sale una sonrisa. El otro es un agresivo, el otro es estilo Milei, es de ascendencia peronista. Pero bueno, es el hijo del Gallego Álvarez, que si se levantara el Gallego Álvarez de la tumba, estoy seguro lo saca patada de la casa. Pero es un muchacho que lo único que tiene para decir es chicanas sobre, bueno, ahí estuvo Moreno, estuvo Massa, estuvieron los que generaron la inflación, una cantidad de barbaridades, estupideces, propia de un personaje que lo único que tiene para mostrar es un estilo de la tele. En cambio el otro, aburrido, bueno, pero es el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. La UBA ejerce un liderazgo en el sistema universitario en general. Es diputado nacional y lidera un bloque de diputados del radicalismo que seguramente frene el veto también de Milei. Lo que decía Jacobiti, artículo 27 de la ley de presupuesto que presentó Milei en ese domingo fatídico para él, por el bajo rating que tuvo, es que el Estado Nacional suspende por un año la obligación de destinar el 6% del Producto Bruto a educación, como lo establecía la Ley de Educación Nacional, sancionada en el 2006, digamos. Que por eso explicaba que
caía brutalmente la participación de la educación en el Producto Bruto, digamos. Ese 6 es el 6 del Estado Nacional. No hay que olvidarse que, si viene una ley de financiamiento educativo, las provincias ponen mucha plata en su aparato educativo, Sí. porque la educación es de las provincias. Así es. Entonces, ese 6 se convierte en un 10, 11, 12, depende de la provincia, en un acumulado que va entre un 10 y un 15, como decía hace un rato. El componente del presupuesto universitario es muy menor. Es muy menor, 0,14. Y que, bueno, hay un componente 0,14 del presupuesto. Del 0,14 del PBI, Del PBI. es el incremento que implica la recomposición, digamos, de las partidas para el funcionamiento de las universidades, que es lo que está reclamando el sistema universitario, donde el 90% del presupuesto se destina al pago de salario, digamos. Así que lo que discute hoy la Argentina es qué porcentaje del presupuesto se destina a educación, salud, vivienda y qué se destina al pago de deuda o de intereses de la deuda, que son los grandes compromisos que quiere asumir el gobierno argentino. Sí, en el presupuesto, ¿sabes cuánto se destina en educación? Casi el 6% del presupuesto. Claro. Y servicio de la deuda, un poquito más del doble, casi el 12%. Bueno, esa es la discusión. ¿Cuáles son las prioridades, digamos? Además, la deuda tomándola como una falopa, porque vos pagás solo intereses. Solo intereses y comisiones. Crece a 10.900 millones de dólares por mes. Ya está en 88.000 millones de dólares en 9 meses. Y pasó de 370.000 a 458.000 millones de dólares. Este ciclo de ajuste vicioso, de ajuste y endeudamiento, es insostenible. Es insostenible socialmente, como estamos viendo, digamos, porque la marcha de ayer expresó, primero, que fue una marcha federal en distintos puntos de la Argentina, con eje en el reclamo educativo, los estudiantes movilizados, los docentes, pero se han movilizado los trabajadores, los movimientos sociales, los movimientos de derechos humanos. Bueno, en definitiva, es la expresión de que este ciclo es insostenible, digamos. Y está llegando a su fin. Porque además es insostenible en términos económicos, ¿no? Porque va a llegar un momento que no van a poder pagar más. El ajuste va a ser viable socialmente e inviable en términos de poder pagar la deuda. En este partido del ajedrez entre el pueblo y la oligarquía, que juega el rey es Milei, de las blancas, las negras somos nosotros, ese movimiento de pieza que tiene que hacer ahora el rey, tiene que correrse del lugar porque está hackeado, tiene posteriormente otros movimientos. El movimiento popular se va a sentir agrandado porque se tuvo que correr el rey, pasar a una posición defensiva. ¿Viste? Cuando vos perdés la iniciativa, perdés la ofensiva, solo te queda ir defendiéndote y esperando a tener mejores condiciones. Por supuesto, por ejemplo, sacarle una pieza importante al otro, encontrar un espacio vital más importante dentro del juego. En el tablero. El tablero tiene límites. Eso sí que es terraplanismo. Es cuadrado y a los bordes no hay nada. A los bordes te caes. A los bordes te caes. Entonces, aquí le va a quedar al gobierno moverse defensivamente y el movimiento popular le va a quedar moverse ofensivamente sin perder piezas de ofensiva, sin perder piezas estratégicas. Con lo cual, si no hay demasiados errores, nos pasa siempre que el radicalismo hoy juega acá, mañana juega allá. Ese es uno de los problemas estratégicos que tiene el movimiento popular. Claro. Hoy lo tenés a Jacobiti, lo ponemos ahí, y en ese partido nosotros nos ponemos del lado de Jacobiti, pero sabemos que es táctico, porque sabemos que el radicalismo hoy no le va a dar el quórum para el asado de los patriotas, pero con el recorte de las jubilaciones se lo dieron y estuvieron ahí, más allá de que quejó Lustó estaba también viendo seguramente este partido. O sea, mirando, Lustó es uno de los que miran 2 o 3 jugadas más allá, los demás son todos jugadores de una movida, y entonces estaban buscando un sándwich, y fueron rápido a buscar un queso. Pero bueno, eso ya no juegan de este lado, ellos juegan del otro, ¿viste? Ahí perdiste piezas. Ahora, no son las piezas del movimiento popular, son las piezas que el movimiento popular utiliza.
son peones, caballos, torres, que el movimiento popular utiliza porque hay que generar una mayoría para terminar con Milei, para por lo menos limitarlo en sus movimientos. Así que ahora Milei va a tener que moverse defensivamente y la próxima ya empiezan a verlo. Ya quiénes son los que están del otro lado del tablero. Nosotros estamos de este lado del tablero. Del otro lado del tablero está la barra de el Círculo Rojo, los cobradores de deuda, los pocos sujetos individuales y pocos sujetos colectivos que bancan a Milei. Ya está pisando el 30 y pico %, que es un núcleo duro de acompañamiento. Ya las últimas encuestas de ayer y anteayer dicen, pasa que ayer estuvieron ocupadas los medios hablando de la movilización, pero ya ayer hubo deseo, por ejemplo, algunas encuestas serias que ya están pisando el 30, venía del 60, hizo el 50, el 40, ya está pisando el 30. Cuando empieza a pisar el 20, se empieza a terminar este gobierno, este partido. Entonces ya empiezan a hacer movimientos de jaque que van teniendo casi jaque mate, tiene un movimiento solo. La pueblada es una pueblada pacífica que alcanza, porque con tanta gente en la calle, estas puebladas son determinantes, envolventes, son movimientos grandes. Va a pasar entonces que se va achicando la capacidad de juego y de movimientos defensivos del Rey Blanco para fin de año. Fin de año viene Navidad, Año Nuevo, la gente se quiere de vacaciones, quiere comer un pollo, tomar una sidra. Hay mucha gente que está debajo de la línea de la pobreza y mucha también bajo la línea de indigencia. Los 20 y pico %, los 2, 3 casi de cada 10 que están bajo la línea de indigencia, que no tienen para comer. ¿Qué van a hacer en Navidad? Que además saben que en enero, febrero se va la changa porque la clase media con plata se toma vacaciones, posterga los arreglos, el albañil no labura en enero, el que hace de vez en cuando un laburito en una casa ya sabe que hasta mediados de febrero, marzo se le achican, salvo el que corta el pasto. Entonces, ¿qué va a hacer toda la gente que necesita un manguito y viendo además que el hombre está débil, que el Rey Blanco empieza a tener poco movimiento? ¿Qué va a hacer? Y va a salir a la calle. Como está saliendo, por otro lado. Está saliendo, no. Del conflicto, de la crisis, se sale por arriba, siempre. Nuestro pueblo siempre ha salido por arriba. Así que vienen momentos de mayor conflictividad social. Lo de ayer expresó, en una semana donde la cifra de pobreza se escaló al 52%, la indigencia al 18%, donde el 66% de los pibes 0 a 14 son pobres en la Argentina, donde Milei hace un acto con 5.000 personas en Parque Lezama, teniendo que pagar micros, pagar para poder llenar un escenario que cualquier organización del campo nacional y popular la llena hoy, teniendo en esa misma semana esta movilización de millones y millones. ¿Vos decís los 10.000 que fueron 5.000 que juntó Milei? Claro, que juntó en Parque Lezama ahí con su hermana, digamos, ¿no? Estamos por hablar con el rector de la Universidad del Cruce, Florencio Varela. ¿El Arturo Jaureche? El Arturo Jaureche, el Cruce del Hospital. Del Arturo Jaureche. Una universidad del conurbano, con enorme prestigio. Y dije lo del hospital también porque siempre me pasa que Varela tiene un gran equipo de fútbol ahora. El Halcón de Varela. El Halcón de Varela, Defensa y Justicia. Sí. Tiene un gran hospital, de los mejores, de alta complejidad, espectacular. Y una gran universidad en el lugar donde habíamos perdido el LEMIT, no me acuerdo, el CITEFA, creo que era. Bueno, el Centro de Estudios de IPF, que tenía la concentración de los técnicos y profesionales que quisieron que IPF fuera tan grande hasta el proceso de privatizaciones. Posteriormente ese centro se hizo ahora en Berisso, lo inauguró Cristina en su momento y hoy sus investigaciones se hacen en otro lugar. Pero allí funciona una unidad académica de excelencia y se expresaron los jóvenes en todas las facultades. Vos sabés que cuando yo llegaba ayer a la movilización, llegaba a la Universidad de La Matanza. Y hoy lo escuché al pobre, ayer, anoche, el que viene después de
No me acuerdo cómo se llama el rubiecito. Ayer estuviste... No, escuché, sobre todo hay que escuchar lo de la derecha porque hay que ver cuál es el termómetro en ese sector. Pero no me acuerdo cómo se llama este personaje, un joven muy espantoso, también como el odio de clase que tiene. Ah, ya sé cuál es. El rubiecito, ese cara de pajarito. Ese muchacho estaba que trinaba y decía, estaba Espinosa, había una bandera de Espinosa, como si fuera, viste, que era, qué sé yo, qué barbaridad, que hubiera, el intendente de La Matanza hubiera, no encabezó, pues yo pasé por la columna, no lo vi a él, pero sí la vi a Verónica Magario encabezando la columna de la provincia de Buenos Aires. Pero la columna de La Matanza fue impresionante, 2 cuadras de gente y casi una cuadra era de la Universidad de La Matanza. ¿Por qué me llenó de emoción? Me gustó que hubiera una columna obrera, popular, compañera que iba cantando cosas y la universidad de atrás, porque para venir a La Matanza tenía que venir en micro o en tren, pero vinieron todos juntos, los jóvenes de los barrios y los jóvenes universitarios. Estamos entonces con... tiene reunión, así que no vamos a poder hablar con Arnaldo Medina. Seguramente en un rato podamos conectarnos, como dicen, acá me están diciendo de la producción. Pero bueno, Varela, Lanús, Avellaneda, encabezando también su rector, la Universidad de La Matanza. Bueno, recién escuchábamos a la histórica Universidad de La Plata, ¿no? Pero muchas universidades del Gran Buenos Aires se volcaron también a la ciudad de Buenos Aires y se mezclaron con los jóvenes de la UBA, que naturalmente es una de las principales academias del mundo. Sí, mira, hoy salió un informe donde declara a la Universidad de Buenos Aires como una de las 10 mejores universidades del mundo. Está entre las mejores 200, hay 20.000 universidades en el mundo, está entre las primeras 200, pero está en las primeras 10. Sí, varias universidades de la Argentina ranquean arriba en el mundo. Y vos decías, las universidades de Gran Buenos Aires, hay lo que llamamos el conurbano, hay 15 universidades nacionales en el conurbano, donde fueron emergiendo en los últimos años las primeras generaciones, digamos, de hijos de obreros, digamos, de laburantes universitarios. Ayer se vio mucho piberío, muchos pibes que venían de las universidades nacionales de Gran Buenos Aires, la Arturo Jaureche, la UNPAS, la Universidad de Avellaneda, Moreno, Lanús, como bien decía, la Universidad de Quilmes, que cumplió hace poco un nuevo aniversario, bueno, donde además se desarrollan centros de investigación que aplican el conocimiento científico a la realidad del territorio, que ese es un debate también, Gastón. Acá se está discutiéndolo, bueno, no le pude preguntar a la compañera, pero hay una discusión que tiene que ver con la presupuestaria, vamos a decirlo así, guita, porque para que funcionen las universidades lo primero que tienen que tener es plata, o el sistema educativo en general, y que tiene que ver con el pago a los docentes, el funcionamiento operativo, etcétera. Ahora, se hablaba de esta idea de la movilidad social ascendente, el mecanismo más efectivo de movilidad social ascendente en la Argentina, etcétera. Pero tenemos que discutir cuál es el rol de la universidad en un proyecto de nación. Bueno, no sé si te acordás, en el anterior acto de los universitarios hicimos un informe de la Universidad Obrera Nacional del Peronismo y de la Universidad de Massachusetts, del MIT, porque, bueno, siendo dos modelos distintos, naturalmente y claramente distintos, que son contemporáneos porque nacieron más o menos en el mismo tiempo, expresaron dos momentos del desarrollo muy importantes, el de Estados Unidos y el de la Argentina. Universidades tecnológicas que desarrollan conocimiento a partir de la estrategia productiva de la nación. En el caso de la Universidad de Massachusetts, es una universidad que, si bien no es estatal,
todas las líneas de investigación y por ende todas las áreas de conocimiento en que se desenvuelve el MIT son financiados por el Estado norteamericano, con lo cual los liberales, cuando nosotros mostrábamos números y trabajábamos esa cuestión, que lo vamos a hacer posteriormente en las próximas entregas sobre la cuestión universitaria, vamos a hablar de que Estados Unidos, Canadá, los principales países que han tenido ciertos milagros productivos, lo han hecho sobre la base de vincular el desarrollo del conocimiento con la estrategia productiva de cada uno de los modelos de acumulación. Por supuesto, habrá pasado igual en la Unión Soviética, la Rusia actual lo hará así, los chinos. La universidad no está escindida de los procesos de desarrollo de cada uno de los países, donde está la producción dentro del proceso de desarrollo. En la Argentina, que está la reforma universitaria y todo un debate sobre la cuestión, han habido momentos donde los rectores se han acoplado muy claramente a el proceso de producción, por supuesto, que se puso en marcha, como por ejemplo dentro del proyecto nacional que durante el gobierno de Néstor y Cristina se puso en marcha, además de fundarse muchas universidades nuevas, que ya lo dijimos y se dice periódicamente, las universidades históricas tuvieron un acople eficiente y efectivo con los procesos de desarrollo. Por ejemplo, yo me acuerdo que todos los programas sociales que se hicieron durante el gobierno de Cristina trabajaban con la Facultad de Arquitectura en La Plata, recuerdo, porque yo iba a las reuniones, porque con los arquitectos. Algunas las probé yo porque estaba en el INAES. Vos te acordarás, con los arquitectos hicimos casa, hicimos vereda, hicimos... Con los contadores, con los balances. Entonces la universidad ayudó a la incorporación de mucha gente al trabajo, pero además generó procesos productivos que tenían que ver con el diseño industrial de la Argentina. Por ejemplo, recuerdo el Tronador 2 en las aulas de la Facultad de Ingeniería. Recuerdo sus principales académicos de la Universidad de La Plata y de otras universidades trabajando en estas áreas de desarrollo estratégico en que la Argentina se inmiscuía, un poco desde el CONICET, un poco desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, bueno, articulación entre Estado y desarrollo del conocimiento. Vamos a, ya que nos metimos me parece que fuimos a fondo, a ver un video, creo que está, si no me equivoco, que el de la Universidad Obrera Nacional, porque ya habiendo pasado por el caso de la Universidad del conflicto actual, me parece que el general Perón nos espera para decirnos lo que él hizo durante el gobierno del 45. Viene del futuro y nos dice viene del futuro. ¿Qué hay que hacer? Y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca. Porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Bueno, escueto el video del general Perón. Nos dice, primero, atender una categoría sociológica, oligarca. Atender, ya que estamos hablando de la universidad, el hombre pone una categoría válida, correcta, la única posible para analizar ciertos fenómenos. Viste que Milei nos puso una categoría a propósito. Todas las categorías son políticas, por supuesto, todos los conceptos se producen en el terreno de la filosofía, pero también en otras ciencias. Hay otras ciencias que fundan conceptos. En el caso, por ejemplo, de la casta, en algún think tank, en algún espacio de reflexión del dominio, de la política del dominio y de los grupos económicos, han definido, para salir del concepto de oligarquía, que es donde nosotros ponemos el énfasis, nosotros hablamos de oligarquía e imperialismo, que son dos categorías correctas para definir a los grupos económicos concentrados y la relación con los estados, que hoy se analizan desde el punto de vista de geopolítica y las relaciones internacionales, con los estados que son imperialistas porque buscan crecer en influencia y en territorio.
Así que oligarquía e imperialismo existen como tal cosa. El general Perón los menciona periódicamente, sirve decirlo de esa manera. Y lo otro es que dice, los hijos de los oligarcas podían ir. Esa entrevista dice, tiene un número, no me acuerdo, poner 15.000, 10.000 personas podían ir a la universidad. Cuando nosotros, ¿para qué íbamos a hacer una universidad? Invertir en una universidad para tan poca gente. Entonces dice, rompimos el arancelamiento y hicimos una universidad gratuita para que vayan, creo que dice en ese momento 5 o 6 millones de estudiantes. Esa misma entrevista más larga. Entonces, la gente pudo ir a la facultad, porque la reforma universitaria nos dio claustros, nos dio autonomía. La del 18, decís vos. La del 18, la que reivindica mucho la academia en general. La autonomía. La autonomía universitaria con concursos, claustros, etcétera, que se escinde de la dirección política. Claro, el autogobierno. El autogobierno, que consigue una cierta autonomía, no autarquía, porque no genera recursos económicos, depende del Estado Nacional. Es autónoma, pero depende del Estado Nacional. Ese es el debate que se dio anoche y que Jacobiti no supo defender bien con Álvarez, el hijo del gallego. El galleguito. El galleguito. Y entonces ahí tenemos que no hay ningún peronista hablando de esto, porque un peronista, el galleguito Álvarez ya no es peronista y Jacobiti es radical, tiene que poder decir que con la autonomía se conquistó la capacidad de moverse a pesar de las dictaduras militares, a pesar de los proyectos oligárquicos que quieren meterse en los programas, etcétera, el autogobierno que busca tener desarrollo y pensamiento científico, aunque eso tiene que ver con la política, no es inocente, pero también tiene que aparecer la idea de que el arancelamiento no lo conquistó la reforma universitaria del 18, lo conquista la reforma universitaria que se pone en marcha en distintos procesos en los años 40 y 50. Y entonces, y termina esa reforma universitaria con la Universidad Obrera Metalúrgica, Nacional. La UON, que es con N final, no es con M. Que después la fusiladora le cambia el nombre y le pone Universidad Tecnológica Nacional. Claro. Y le da cierta también viso de autonomía, en ese momento estaba intervenida, pero le va quitando el poder que tenían los trabajadores sobre la academia, en este caso. Porque vos sabés que para entrar a la UON tenías que ser afiliado a la CGT y obrero. Mirá. Obrero industrial, obrero, o sea, que tuviera que ver con las carreras que se daban. Claro. Entonces, y los turnos eran todos nocturnos. Porque el pibe que iba a laburar tenía que poder después cumplir con la posibilidad de trabajar a la noche, estudiar a la noche. Entonces, eso era importante porque era una universidad solamente para obreros. No entraban los hijos de la clase media, de la pequeña burguesía, o si a lo mejor había algún mecanismo, pero tenía que ser a través de las organizaciones gremiales, organizaciones sindicales, que eran las que eran representativas del sector del trabajo, ¿no? Claro. O las cámaras empresarias. Claro, fue uno de los elementos centrales del primer plan quinquenal de Perón, año 49, cuando elimina los aranceles a la educación superior y pasa a ser de un privilegio a un derecho, como decía vos, y implicó un ingreso masivo de los hijos de los obreros que además eran trabajadores al sistema educativo. En la gran reforma universitaria. Tal cual. Se habla de la del 18 y no se habla de la del 49, es una cosa bueno, loco. porque hay que complementarla. Nosotros tenemos que tener una visión integral de las cosas. En el 18 se consigue la autonomía universitaria y los concursos, los claustros, perfecto. Y con el plan quinquenal, que es cuando la única vez que el Estado planificó su economía y tuvo un gran desarrollo científico, tecnológico, hicimos trenes, barcos, aviones, etcétera, puso al sistema educativo dentro de la autonomía, respetando la autonomía universitaria, en la estrategia de producción, en la estrategia nacional. Completó algo lo que había impulsado Irigoyen, digamos, en parte. Claro, no Irigoyen porque fue producto de las luchas.
solamente donde el irigoyenismo, por supuesto, avaló posteriormente, pero fueron luchas de los estudiantes. En la Argentina fue específicamente en Córdoba se dieron grandes luchas, toma de la universidad, etcétera, pero también en América Latina. Claro. Ahí, por ejemplo, la experiencia de Vasconcelos, un hispanista revolucionario. Nosotros hemos mencionado varias veces a Vasconcelos en México, un hombre que ha tenido una visión completa, como la de Hernández Arregui, un revolucionario, estudiante mexicano que, bueno, dio importantes notas para la revolución, su revolución contemporánea. Y entonces decimos, también en Cuba hubo, en la Cuba previa de Fidel, prerevolucionaria, hubo un gran movimiento impulsado por los socialistas y el Partido Comunista. Hubo todo ese movimiento estudiantil trajo que, por ejemplo, te voy a contar una anécdota que alguna vez Rogelio García Lupo lo escribió en un libro. Se encontró, ¿cómo no escuché bien? Ah, perfecto. Muy bien. A Fidel Castro lo conoce Antonio Cafiero, que era un estudiante en ese momento, y lo manda el general Perón a vincularlo, porque creo que Fidel había mandado unas señales. Fidel Castro era dirigente estudiantil. Claro. Era del movimiento estudiantil cubano que había ido a Venezuela a un encuentro de estudiantes de toda esa interacción de movimientos estudiantiles que habían quedado posteriormente a las revoluciones, insurrecciones y conflictos de los movimientos estudiantiles en toda América Latina. Y entonces había una federación universitaria o una articulación universitaria que se reunía en Venezuela, y entonces el general Perón manda a ver a Fidel. Y Fidel tiene los primeros apoyos, seguramente económicos también, de un general Perón que buscaba construir un proceso revolucionario en toda América Latina. Después viene la influencia soviética en el movimiento nacional popular que se dio en Cuba posteriormente a que Fidel fue preso, etcétera, ¿no? Pero bueno, es otra historia. Estamos hablando de los estudiantes y también de los claustros. Hablamos de la reforma universitaria y de la universidad peronista. Y la universidad peronista tiene la etapa de la UON, la etapa de la reforma universitaria que se dio entre el 45 y el 55, pero también la reforma paulatina, periódica. Como diputado me tocó votar algunas nuevas unidades académicas y nos enorgullecen algunas del Gran Buenos Aires y del interior del país. Aquí estamos con Arnaldo Medina, rector de la Universidad de Florencio Varela. ¿Qué tal, Arnaldo? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gastón? Un gusto. Un gustazo, che. Te queríamos consultar, sé que estás en reuniones, pero nos interesaba hablar con un rector. No siempre uno puede hablar con un rector ante un medio, más con la orientación política nuestra, que no lo hacemos a propósito para poder escuchar nuestras propias voces. Así que te queríamos consultar a vos, que bueno, nos hemos conocido también como estudiantes. Queríamos preguntarte cómo es que vivió la Universidad de Florencio Varela en sus claustros el proceso de construir la movilización que se dio ayer, que supongo tendrás también un análisis en torno del impacto que tiene en la política argentina. Sí, mira, justamente uno de las dimensiones para analizar es nuestra comunidad universitaria, ¿no? Uh-huh. Es decir, obviamente tiene un impacto en la comunidad universitaria. Las universidades somos formadores de comunidad, ¿no? Y que es una comunidad académica, una comunidad universitaria con todos los actores, ¿no?, sociales que están adentro de la universidad, pero los bordes son difusos, ¿no? Porque la universidad tiene una inserción en la sociedad, sobre todo en el territorio donde está implantada la universidad. El impacto es fuerte porque, estamos muy movilizados, ¿no? Es decir, el otro plano de análisis es el sistema universitario, ¿no? Ajá. Y en realidad, obviamente existe un
un trade-off, un traslado de un plano a otro, ¿no? Del plano más de nuestra comunidad y del sistema universitario, porque integramos otra comunidad, digamos, que es toda una más grande. Y en realidad eso funciona así, ¿viste? Es decir, las universidades creo que somos un ejemplo a nivel nacional de cómo podemos abordar nuestro presente y nuestro futuro en conjunto. El Consejo Interuniversitario Nacional lo integramos rectores de distintas procedencias, distintos orígenes, sin embargo es un ámbito muy constructivo, y hemos podido llevar adelante iniciativas muy importantes. De hecho, tenemos ya hace un par de años un conjunto de iniciativas que los llamamos los 7 puntos, que promueve transformar el sistema de educación superior de nuestro país, obviamente con gradualidad, ¿no? Pero trabajando en una serie de reformas muy importantes. Después cada uno las lleva a su comunidad con las particularidades que tiene cada comunidad y tratamos obviamente de mejorar nuestra calidad educativa, de tratar de adaptar las universidades a la sociedad que nos toca vivir hoy en día, ¿no? Todos sabemos que a veces las instituciones nos quedamos un poco atrás, hay una velocidad de cambio muy fuerte en la sociedad y las instituciones siempre vamos un poco de atrás. Por ejemplo, te doy algunos títulos, ¿no? Carreras más cortas, ver también cuáles son las demandas del mercado laboral, claro. Trabajar en sistemas que dé más libertad, ¿no? Se habla tanto de la libertad, ¿no? Es decir, bueno, que puedan tener más libertad los estudiantes, que son la razón principal de ser de nuestras casas de estudios, que tengan libertad para poder decir en sus trayectos, bueno, elijo hacerlo de esta manera o de esta otra, claro. Que puedan también, ¿por qué no?, parte de su trayecto hacerlo en otra universidad o en otro sistema que no sea el de educación superior y que tenga los créditos para que se lo reconozcamos. Es decir, que cada uno llegue de una manera distinta de acuerdo a sus necesidades, su propuesta. Y en esto estamos trabajando muy fuerte. Mira, yo te doy un ejemplo aquí en nuestra comunidad universitaria más cercana, con la Universidad de Quilmes, de Avellaneda, de Almirante Brown ahora, de Lanús. Nosotros estamos trabajando en un sistema de intercambio, ¿no?, con las universidades, es decir, de movilidad estudiantil, en el cual ofrecemos firmamos un convenio, homologamos, ¿no?, ciertas propuestas académicas, y los estudiantes acá de la región pueden elegir cursar una determinada asignatura en una universidad o en otra, en la medida que haya cupo, ¿no?, siempre. Pero bueno, ya han sido cerca de 2.000 estudiantes que han utilizado este sistema. Y quizás lo que estamos haciendo nosotros en este territorio sea mayor movilidad estudiantil de la que hay en toda la Argentina, en conjunto, ¿no? Pero bueno, no está muy difundido, no se sabe, nuestros alumnos sí lo conocen, por eso lo utilizan, quizás lo podrían utilizar mucho más, pero bueno, vamos de a poco, y creemos que es así, nuestras ofertas académicas se complementan, no nos superponemos mucho, ¿no? Se complementan, por ejemplo, entre distintas carreras. Claro, pero no tenemos la misma oferta académica, ¿no? Es decir, nosotros tenemos, no sé, 2 o 3 carreras que nos superponemos con Quilmes, claro, o Avellaneda. Claro, claro. El resto son ofertas distintas y también lo hablamos y lo tenemos en cuenta, ¿no? Al momento de organizar nuestra oferta académica. Incluso algunas se justifican, yo te digo, enfermería, bueno, es lógico porque hacen falta muchísimos enfermeros en nuestro sistema de salud. No sé, licenciatura en administración con Brown, por ejemplo, pero no con Quilmes, no con Avellaneda. Bueno, podría así nombrarte un montón de carreras que con uno por ahí no se pueden solapar, pero tiene alguna justificación, ¿no? En general, por qué la tiene uno y por qué la tiene otro. Pero en realidad nos complementamos bastante. Entonces,
¿a qué voy con esto? Que somos una comunidad, ¿no? También, es decir, es muy difícil reproducir una comunidad hacia afuera si no somos una comunidad adentro, ¿no? Es un tema cultural. Y las universidades estamos muy marcados por eso, ¿no? Que bueno, ustedes que tienen en el programa más el sesgo del peronismo, yo comparto, ¿no? Digamos, ese origen, esa ideología. Más allá que la universidad obviamente no tiene una bandera política, bueno, pero claro, cada uno de nosotros la tiene. Perón hablaba de la comunidad organizada, ¿no? Así y bueno, un poco nosotros lo vivimos en nuestra universidad. Bueno, y esta, volviendo a la marcha, ¿no? Y tuvo un fuerte impacto, obviamente, porque implica, tener que tomar una medida extrema, por decir de alguna manera, que es prácticamente de supervivencia, ¿no? Lo que hemos hecho, ¿no? Porque está claro que hay una política que nosotros sentimos que nos quiere asfixiar, ahogar, que en definitiva lo que busca es originar una tendencia para que desaparezcamos, ¿no? Entonces, obviamente que esto es una reacción, es una búsqueda de poder tener una bocanada de aire para poder sobrevivir, ¿no? a esta política. Obviamente que lo que deseamos es tener un diálogo y poder resolverlo en una mesa, todas las universidades, es decir, hay una voluntad de dialogar con el gobierno. Pero parece que no quiere dialogar el gobierno, no solamente con los universitarios, sino en general, no lo tiene como estilo. Bueno, es decir, no es que no haya conversaciones, ¿cierto? Claro. Y predisposición. No sé, pensamos nosotros que se puede lograr, ¿no? Es decir, lo que busca esta marcha no es romper, ni, bueno, absolutamente, obviamente muy lejos de una actitud golpista, como dijo alguna funcionaria. No, la idea es expresarse, pero para sentarse en una mesa, ¿no? Y ponerse de acuerdo, ¿no? Esa es la idea. Y creo que fue una expresión muy fuerte de nuestras comunidades en todo el país y un apoyo muy fuerte de la sociedad, ¿no? Porque otro plano de análisis, hablamos de nuestra comunidad universitaria, hablamos de la comunidad universitaria, el sistema universitario general, y el otro plano es la sociedad, y que la universidad está muy arraigada en la sociedad. La universidad pública está muy arraigada y todos tenemos una experiencia, quienes vivimos en este país, con alguien, un familiar o amigo, vecino, ¿no? Que la universidad le ha transformado la vida. Es decir, esto está en el sentimiento de las argentinas y los argentinos. Es decir, si uno está dentro de estas comunidades, uno puede ver claramente cómo, aparte de la historia personal de cada uno, yo también fui primera generación de universitarios en mi familia y fue a la universidad pública, pero uno puede ver cómo le transformó la vida venir a la universidad, ¿no? Es decir, incluso a veces sin terminar en una graduación, porque se habla de el índice de graduados que tenemos en las universidades, que es bajo, lo cual es cierto. Tenemos que seguir mejorando en eso, ¿no? Tenemos que trabajar mucho. Pero también es cierto que cada persona hace su trayectoria académica, ¿no? Es decir, acá son muy comunes los relatos, sobre todo al comienzo, ¿no? De inicio de nuestra universidad. Bueno, empecé una carrera en La Plata, empecé en Buenos Aires, tuve que dejar, volví. O personas que dicen, bueno, empecé una carrera y me di cuenta que no podía estudiar. Y ya cuando vuelven, una segunda oportunidad, quizás un año, 2 años, un tiempo después, ya como ese dicho que dice que las segundas oportunidades son mejores, ¿no? Se habla mucho del matrimonio, no sé si es así o no, pero en las carreras sí, la experiencia a mí me dice que las personas que regresan ya vienen con una estrategia, ¿no? De cómo
van a afrontar lo que significa la vida universitaria, que es un cambio muy fuerte en las vidas de las personas, y a veces, bueno, tienen que arreglar sus cuestiones laborales, familiares, ¿no? Tenemos algunas mujeres, hombres que nos dicen, bueno, yo arreglé en mi casa que tengo hasta el año que viene para no laburar y avanzar en la carrera, pero el año que viene se me acaba y tengo que volver al laburo porque, bueno, está bancando todo mi pareja, ¿no? O los chicos, el cuidado de los niños. Y bueno, hay, son esas estrategias que, bueno, llevan que cada persona tenga una trayectoria distinta. En un momento donde todo se cuenta en términos de costos y beneficios, decir que inclusive el impacto positivo que tiene en el caso de un universitario incompleto, desde el punto de vista de adquirir un volumen cultural, conocimiento, experiencia, roce, es único. Es solo la universidad, no te lo da un club de amigos, ser socio de un equipo de fútbol o otros ámbitos de lo público. La universidad te da otro roce y a la vez, aunque no termines, y a la vez, por supuesto que el título es la culminación de un proceso de adquisición de conocimiento. No, por supuesto. Sí, pero hay por supuesto, una experiencia vital importantísima, ¿no? Sí, no, eso es innegable, ¿no? Se transforma la vida. Tenemos que trabajar para mejorar terminar, claro. la graduación, para acompañar más a nuestros estudiantes y nuestros estudiantes. Pero obviamente también estamos en una situación, porque no es el tema en la marcha de los salarios docentes y no docentes, de nuestros investigadores, que nos está pegando fuerte, ¿no? Esto ya sabemos cómo sigue, ¿no? Hemos perdido docentes e investigadores en la Universidad de Varela. Sí, se ve que que están renunciando más, claro, o pidiendo licencia, ¿no? Claro. Porque no se quieren ir a la universidad. Más docentes en este último cuatrimestre se está notando, y también lo que estamos viendo, obviamente que después se reemplazan, pero bueno, no es lo mismo alguien nuevo que quien ya viene con una experiencia y un trabajo dentro de la universidad. A veces se arman equipos también. Y después también tenemos el caso de un investigador que se fue al exterior. Mira, ¿a dónde fue? Surgió una falta de China, pero pidió una licencia, pero puede ser, decir, bueno, que esto sea aleatorio, igual hubiera ocurrido, pero sí, hablando, ¿no?, entre distintos rectores, que esto empieza a ocurrir y uno se imagina que va a pasar, porque nosotros tenemos investigadores también muy importantes. Prácticamente el 60-70% de la investigación a nivel nacional se hace dentro de nuestras universidades, ¿no? Escuchaba a Calzoni el otro día, el rector de la Universidad de Avellaneda. Creo que era él que decía que alrededor de un 10% le habían renunciado. Creo que era Calzoni. A ver, yo en eso quiero ser cauto, no tengo el número, ¿viste? Por ahí él lo tiene en su universidad, pero yo te diría, siempre hay renuncias, ¿viste? Entonces, también quiero ser serio en lo que digo, porque nosotros tenemos en algunas carreras, sobre todo, que hay renuncias, que se reemplazan, eso ocurre siempre. No sé, quizás ¿viste? Todos los años un 2, un 3% cambia, aparte tenemos jubilaciones, pero sí se nota, digamos, esto te lo puedo asegurar, que hay más pedidos de licencia. Yo estamos construyendo el dato, en algún momento lo vamos a tener, pero sabemos que esto ocurre, esto va a ocurrir. Yo te puedo decir, no docentes, por ejemplo, en este mes tengo 3 pedidos de licencia que piden por un año, tienen dentro del convenio colectivo la posibilidad de hacerlo, se van a trabajar a otro lado. Ya después, para más de un año, tendría que ser algo de mayor jerarquía. Pero, por ejemplo, te puedo decir, tengo de sistemas 2 personas, es un área crítica, que se van, porque obviamente que le pagan muy bien en el sector privado. 2 personas. Tengo
una persona que es asistente de un secretario que se va al sector privado, le ofrecen el doble de lo que gana acá, que es incluso es una persona que estudia la licenciatura en administración, pero muy capaz, y se lo llevan, no le hacen un ofrecimiento, y tenemos otra persona que se va a una universidad privada. Cuatro no docentes en el último mes. Es como, obviamente, después hay que ver si se confirma la tendencia. Entonces, es reciente esto, ¿no? O sea, se viene dando por goteo, o sea, sí se ve la pérdida salarial, pero nosotros ya conocemos esta película, o sea, sabemos lo que va a pasar. Y la verdad es que la pérdida, el retraso en el salario, es muy significativo, o sea, es mayor, la caída más grande que se conozca en los 40 años de democracia, ¿no? Entonces, y en los 90 pasó, y ya sabemos lo que ocurrió, ¿no? Hubo fugas de cerebros, y hoy nos preocupa porque un científico que no puede investigar porque no tiene financiamiento, ¿no? Para los proyectos, o sea, hoy se están paralizando proyectos de investigación, y le bajan el salario, supongamos que esté en el CONICET, y también tiene un bajo salario como docente de la universidad, y se complica mucho. O sea, obviamente que va a recibir ofertas para ir al exterior, o le surge una posibilidad que va a ser un postdoctorado y se queda, ¿no? Sí, claro, la pérdida de capacidades que se genera cuando se baja el presupuesto en el sector público es notorio, en los ministerios, en las universidades, en las escuelas, vamos perdiendo los cuadros, y bueno, eso va conflictuando el futuro de la Argentina, porque las universidades van a tener pérdida de calidad, ¿no? De calidad educativa, y poder proyectarse en el escenario económico y político. Económico. Así que, última pregunta, Arnaldo, y te quiero preguntar lo siguiente, y es, ¿vos cómo ves el futuro? Hay veto, el Congreso va a rechazar el veto. ¿Qué se dice? ¿Cómo termina el año desde el punto de vista presupuestario para el sector educativo universitario? Mira, hay algo que hay que aclarar, que la ley de financiamiento universitario es para el 2024. No tiene implicancia en los años siguientes. Obviamente dejó antecedentes. Así es. Entonces esto es importante porque el impacto sería limitado, son los últimos meses del año. Así es. Recuperar algo, pero obviamente que a nosotros nos interesa mucho que eso quede el antecedente, pero también está el presupuesto del 2025, ¿no? Supuestamente, si está la ley para el año 2024, se tendría que trasladar en la ley de presupuesto, porque fue votado por el mismo Congreso. O sea, no puede proponer el Congreso un presupuesto inferior al que votó para este año. Ahora, tiene mucho apoyo, ¿no? Es decir, bueno, se dieron expresiones políticas que acompañaron, algunos medios las criticaron, pero yo creo que, bueno, es lo que se está hablando, ¿no? Es decir, quién apoya y quién no. Es decir, así como hay alguien que dice voy a vetar, está bueno también que de la política se dice no, nosotros apoyamos la ley de financiamiento. Es decir, hay que redoblar, hay que decir, estaría bárbaro que todos esos dirigentes políticos fueran juntos. Salieron algunos medios a criticar que había dirigentes políticos que, es decir, yo puedo estar en desacuerdo con muchos o no, pero que apoyan este camino. Y después está claro que el gobierno busca también alianzas y expresiones en contra, así que bueno, más allá de esto, tiene mucho apoyo político. En el Senado ya salió la ley con más de los 2/3, así que sería lógico que se ratifique. Cuando regresa al Senado tenía más de los 2/3, y en diputados no llegó a los 2/3 la sanción, pero bueno, también faltaban diputados, y lo que se discutía era la sanción. Ahora es ratificar lo que ya se sancionó, y bueno, allí pareciera que podría tener apoyo suficiente la ratificación. Obviamente que
lo que se ve también, y uno puede anticipar que el gobierno va a tratar de que esto no ocurra y va a tratar de, como lo hizo con el caso de las jubilaciones, de tentar a diputados con no quiero hacer ninguna expresión que a mí no me corresponde, ¿no? Porque tampoco voy a No, pero podemos decir nosotros perfectamente esto de los patriotas que fueron con la previsión social, alguno puede seguir siendo patriota. No, y obviamente que las universidades vamos a hablar con los diputados, lo estamos haciendo, vamos a pedirles el apoyo, cada diputado participa también de la vida de su comunidad de origen, ¿no? Entonces, bueno, eso, no sé, los diputados de Córdoba, por ejemplo, por decir, ¿no? Algún punto del país, porque fue impresionante, ¿no? El carácter federal que tuvo la marcha. Yo, miren, recibía, menciono a Córdoba, ¿no? Porque fue masiva, lo mismo Rosario, Mar del Plata o Bahía Blanca, no sé, en grandes ciudades, pero en pequeños pueblos, ¿no? Es decir, no sé, en ranchos, ¿no? Donde no hay universidad, pero hay una sede que trae carreras universitarias. Incluso nosotros estamos allí trabajando con la provincia de Buenos Aires en un programa que se llama Puentes, dictando algunas carreras. Y en estos días hubo inauguraciones por parte del gobernador también del programa Puentes en algunas ciudades. Y ahí, que es una localidad pequeña que tiene, no sé, 10.000 habitantes, la gente se manifestó, ¿no? Y había algunos con la identificación de nuestra universidad, lo cual nos emocionaba muchísimo pensar tan lejos de acá, en ranchos, por citar algunos, ¿no? Pero así te puedo nombrar un montón de pequeñas localidades, o localidades no tan grandes, tampoco es que sea pequeña, con 10.000 habitantes, pero que tienen un centro universitario y tienen posibilidades allí de seguir cursando, seguir su proyecto de educación superior y que adherían al paro, ¿no? Y al paro no, bueno, hubo un paro de hecho porque las universidades salieron a la calle, pero adherían a la marcha, pero así te puedo decir, no sé, en la provincia de Buenos Aires, ciudad de Tandil, Azul, La Barría, no sé, donde está la UTN, en todos los lugares donde está la UTN, en San Nicolás, es decir, fue algo muy, muy extendido y muestra lo que es la universidad pública en nuestro país, ¿no? O sea, el abanico territorial que tiene a todo lo largo y lo ancho del país. Bueno, Arnaldo, querido, yo te agradezco enormemente la posibilidad de charlar con vos, de que nos ilustres con la experiencia del Gran Buenos Aires. Decíamos antes de hablar con vos que Varela de repente tiene un enorme equipo de fútbol que pelea campeonatos, un enorme hospital de alta complejidad y una universidad de excelencia, con lo cual, y en todo, no sé si en el equipo de fútbol, pero en el resto ha tenido que ver, así que ha sido un salto hacia adelante de Varela, en que en la mayoría de las cosas has tenido protagonismo, así que te queremos agradecer, reconocer el trabajo que hacen en Varela. Sí, bueno, gracias, y aclaro algo, ¿no? Porque nosotros estamos aquí en Varela, pero territorialmente hay una calle que nos divide con Berazategui. Sí, claro. Y vamos a tener, ya tenemos una pequeña sede en Berazategui, vamos a tener sede en Berazategui, que está proyectada, y somos territorialmente Varela y Berazategui, ¿no? Y bueno, nuestra zona de influencia incluye Quilmes, Brown, y somos una universidad nacional que vienen estudiantes de todo el país, ¿no? Pero bueno, eso es lo lindo que tiene ser una universidad nacional. Somos universidad petrolera, por ejemplo, y somos 5 públicas y privadas petroleras nada más en el país, y bueno, tenemos estudiantes de Neuquén, de Salta, de distintos lugares, y bueno, eso es lo lindo que tiene la universidad pública. Así es. Bueno, un enorme abrazo, Arnaldo, y... Lo mismo, Gastón. Gracias. Hasta pronto. Un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto. Hemos tenido a Arnaldo Medina, que veníamos con un ritmo bárbaro, ¿viste? Y este hombre tiene otro ritmo. Y entonces es un rector. Es un rector. Tanta
paciencia y capacidad de análisis que daba gusto escucharlo y no intervenir demasiado, porque nos llevó como en pinceladas sobre la cuestión de la comunidad, una comunidad dentro de las comunidades, cómo un peronista puede describir el entorno en que se asienta, por ejemplo, su universidad, que hablaba con el orgullo como un padre habla de un hijo, ¿viste? Claro, sí, una comunidad regional, mencionando los distritos, digamos, linderos a Florencio Varela, ¿no? Y cómo se da esa articulación entre los rectores y cómo se da abajo, ¿no? Así es. Ayer en la movilización hubo una columna de la provincia de Buenos Aires, tenemos fotos, y bueno, hablando de Varela... estuvo el intendente Watson, y me saqué una foto con Watson. Sí, te viene una foto ahí, una columna que encabezaba con una bandera de arrastre que dice: la patria no se vende, la universidad se defiende, provincia de Buenos Aires. Kicillof desde México acompañando la movilización, y bueno, una línea de dirigentes de distintas expresiones del movimiento popular de la provincia de Buenos Aires, con una gran columna. Fue una gran columna que se desplegó desde Entre Ríos y México para Constitución, varias cuadras, con gremios, municipios, organizaciones políticas, sociales, ¿no? Hay futuro por ahí. Sí, y también entonces cuando veamos las fotos vamos a poder ver también a la columna del peronismo de la soberanía, fotos, y a lo mejor hay algún videíto, no sé. Pero esa es una plaza, esa es la avenida, esa no, pero la de antes estábamos viendo, me parece, la avenida Entre Ríos. El gobierno, el protocolo que aplicó, ahí está, quiso... vallaron, mejor dicho, los accesos a la Plaza Congreso por Entre Ríos y por Callao. Claro. Y entonces lo que lograron es una gran foto donde se desplegaban las cientos de miles de personas por las dos avenidas, perpendicular a la Plaza Congreso, que además también desbordó de atrás del escenario hasta Sáenz Peña y más todavía, Avenida de Mayo. Por lo tanto, eso es la postal de la marcha que estamos viendo ahora en imágenes. Así que no han podido, no hay protocolo, no hay ningún mecanismo que pueda, como decías vos recientemente, hace un rato, poder doblegar tanta masividad. ¿Qué pasa con el protocolo? Es otra de las cosas en las que ha tenido que mover para atrás la pieza principal, porque si bien no es el rey blanco, tuvo que mover, no sé si es la reina o el alfil, digamos, blanco, que tuvo que mover para atrás también y ponerse en posición defensiva. Quedó mal parado el alfil, que es esta señora Patricia Bullrich. Escuchaba, creo que en una entrevista, que decía: hemos modificado el protocolo para una cosa lavada, decía cualquier cosa, digo, para justificar un cierto repliegue con relación al protocolo que no funciona en movilizaciones masivas como esta. Hay ahí un retroceso, digamos. Movilizaron todas las tropas porque estaban desplegadas en un radio más grande. Claro. Gastaron guita. En un acto recontra pacífico, alguno intentó hacer alguna acción, una estupidez, quemaron un tacho. Pero nadie le dio bola, la gente siguió andando y no pudieron, si querían hacer algo en el repliegue, como hacen en todas las actos, no lo pudieron hacer. Y lo que hace Bullrich es quedar como muy escasa de argumentos, porque con esto que inventaron de que Delía decía que iba a haber acciones, etcétera, intentaron meter miedo, ¿no? No sé si Delía dijo algo, pero pusieron en boca de Delía su propia voluntad de establecer un proceso represivo, por lo menos previamente, pero en realidad fue para desmovilizar al estudiantado. Claro, y además,
empiezan a aparecer encuestas y demás, pero hay un clima de que la sociedad empieza a valorar nuevamente la movilización social, popular, es decir, esta idea de que el gobierno terminaba con las movilizaciones, el principio de año empieza a aparecer una idea de que, bueno, ayer en las movilizaciones, a mí me tocó también estar en una acción sindical por los despidos en el Estado, que fueron de asientos el viernes pasado, y los autos tocaban bocina, acompañaban el reclamo, los reclamos, porque después confluyó en la marcha universitaria, pero cierta tendencia a empezar a valorar la movilización popular. Esto es como, al pueblo le gusta la torta, comer torta y comer dulces. Y le gustó siempre comer torta y comer dulces. Y un día dijeron que la torta y los dulces eran malos para la salud. Entonces que había que hacer dieta. Entonces la gente dejó de comer torta y de comer dulce. Pero cuando vos volviste a comer torta y comer dulce, te empieza a gustar y te acelera la necesidad, las ganas de ir a los azúcares y a las harinas. Claro. Entonces aquí hay un proceso parecido. La sociedad empieza a gustar de ir a la calle, no porque esté aburrida en su casa, sino porque empieza a verse que lo que dijo Milei, todo lo que prometió, salud, no comer, la receta histórica de que te da endorfinas, que son los chocolates y el dulce de leche. Entonces vamos a tener endorfinas de otra manera. Y después nos vinieron las endorfinas, no vino la felicidad, no vino el buen momento. Entonces, claro, con el ajuste, con el achicamiento de consumir cosas, vos no merecías comer torta como no merecías tener aire acondicionado o irte de vacaciones. Entonces la gente empezó a decir, pero que nunca más voy a vacaciones. Y además, esa es la clase media. ¿Qué? ¿Nunca más voy a comer? Vos me estás diciendo que voy a hacer Australia, pero yo no estoy pudiendo comer toda la que tengo que comer todos los días. No solamente yo, porque puedo comer una galletita y un té, pero ¿y mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Entonces empieza a haber un clima de salir del miedo, de los primeros escenarios de represión del protocolo, y salir de la anomia a la movilización. Todavía sin bronca, es una movilización pacífica, y además va a ganar el movimiento estudiantil, como lo dijo recién Arnaldo, ¿viste? Vamos a tener ley, pero el año que viene vamos a tener que seguir peleando por la ley. Totalmente. El ajuste pega para arriba, para abajo, para los costados, a los pibes, a los viejos, pega a los laburantes, pega por todos lados, pega a las familias argentinas, al abuelo, al hijo, al jefe de hogar, a la jefa de hogar. Esta es una política de hambre, de miseria y de entrega de soberanía que golpea al 95% del pueblo argentino, digamos. Entonces hay que construir un gran frente nacional con todos los sectores agredidos para derrotar a Milei, derrotar su política económica, derrotar su política de ajuste, y me parece que en ese camino estamos. Así es. Se va configurando entonces un nuevo imaginario, no solamente una nueva realidad. El nuevo imaginario, el león con la cara de Milei pasa a ser un burro con la cara de Milei, producto de que el hombre atacó la educación y que además no entiende de que hay que avanzar y retroceder, negociar, ir para los costados, moverse como una conducción que ama a su pueblo y que entonces no es que le quita a su pueblo, sino que le ofrece alternativas. El burro ya va para adelante nada más, es un burro, es un animal muy deseado y querido porque en la sociedad, porque carga cosas, pero este burro es un burro cognitivo, no carga, no tiene capacidad de absorber los conflictos. Este burro tiene problemas con que se encapricha y si no le hacen caso se enoja. Se enojó ayer. Nosotros, antes de irnos, vamos a revisar lo que sucedió con el boletín oficial que emitió este hombre. Son 7 páginas, está publicado a partir de hoy. Y el decreto es 879 del 24. No han decretado mucho este año. No. Mirá que el número de decretos no ha trabajado demasiado. Solamente han hecho, sí, cosas grandes con la ley bases, con lo que le dieron formateados ya los grupos económicos. Pero después no ha habido actividades en los ministerios, porque a esta altura del año
el decreto sea 879 del 24, una postilla al pasar, pero me está pasando que ya noto estas cosas. Pero luego de decirlos, considerando algo parecido en los argumentos a todo lo que fue dicho durante el acto de él el otro día y cuando va al Congreso, son más o menos los mismos argumentos, un poco más dibujados, tiene 3 articulitos nada más. El artículo 1 dice: obsérvase en su totalidad el proyecto de ley registrado bajo el número 27757. El segundo artículo dice: devuélvase al Congreso de la Nación el proyecto de ley mencionado en el artículo anterior. Y el tercer artículo es el artículo de forma, que es, archívese, etcétera. Comuníquese y archívese. Con lo cual estamos ante un artículo, ante una pieza también del estilo Milei, que además de arrancar diciendo veto. 7 hojas de considerando y 3 artículos. Claro, 6 hojas 6 y media de considerando y 3 articulitos. Los considerandos va detallando artículo por artículo, claro, de la ley universitaria, de la ley de financiamiento universitario. No lo vamos a leer porque además aburriríamos, no es radial y menos televisivo, menos para un streaming. Pero sí tenemos que considerar que son los argumentos, es el espíritu del gobierno que dice que hay que ajustar, achicar el gasto y va en consonancia con lo que han planteado para las empresas del Estado, para las distintas áreas donde ha apretado el zapato y ha ajustado. Con esto te quiero decir que, diciendo que Arnaldo Medina dijo que el año que viene vamos a tener que discutir lo mismo en la universidad, pero teniendo en cuenta que Milei ya anunció que el año que viene hay que ajustar el doble de lo que se ajustó este año, si esto no es un jaque, el de hoy, y si lo que viene no es un escenario de derrumbe del plan de este muchacho que hace unos meses dijo que iba, hace un mes, dijo que iba a duplicar el ajuste y ya no lo puede hacer. ¿Qué es un jaque? ¿Me querés decir? ¿Qué es? Y por ahí hay que discutir con otro el año que viene. No sabemos. Yo tengo la sensación de que esto no da para más. No da para más. Bueno, si llegaste hasta acá, te gustó el programa, te pareció que vale la pena seguir viéndolo, te tendrías que suscribir, te proponemos, nos ayuda a nosotros a que te suscribas, nos ayudas a que pongas la campanita, toque la campanita porque eso te va a notificar, que ponga me gusta porque eso nos mueve en el algoritmo y hace que otros puedan verlo. No solamente suscribirte a Peronismo sin Gradualismo, que es el programa nuestro, sino que suscribirte a Radio con Aguante, que es la radio que aloja este programa, la radio donde nosotros estamos felices de estar haciendo lo que hacemos. Estamos con gente muy piola, gente que nos ha recontra aguantado en todo este periodo y que nos ayuda también cuando venimos con algunas desprolijidades. Nahuel, hay que reconocer que tenemos a veces Radio con Aguante tiene un equipo de primera, los compañeros operadores. Los compañeros operadores son unos grosos, siempre ahí. Atento al salto, ¿no? Con la edición, con los videos, Che, y bueno, estuvo también el compañero Ocampo, Gabriel Ocampo. Todoterreno, se juega en toda la cancha, eso hace de todo. Bueno, Marcos Delgado en la operación técnica y Luciano Guerra en controles nos han aguantado, nos han ayudado y bueno, con ellos vamos haciendo de a poco un equipo, de a poco porque nosotros tenemos que aprender a jugar en equipo, ellos son grandes, son buenos jugadores de equipo. Un abrazo para todos y para todas. Viva Perón, viva la patria. Radio con Aguante. Piezas de realidad.